Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver las convulsiones y epilepsias. Aquí lo vamos a ver de manera fisiopatológica. Nos vamos a meter un poquito en la fisiopatología, vamos a dejar de lado un poquito la fisiología, pero la vamos a estar recordando. Primero, antes que nada, les voy a decir la diferencia. Convulsión y epilepsia no es lo mismo, ¿vale? Entonces, es lo primero que tenemos que saber y hay que diferenciarlos. Vamos a diferenciarlos en su definición, manifestaciones clínicas, causas y epidemiología. ¿Qué es una convulsión o crisis epiléptica? ¿Cuál es su definición? Bueno, esta se define como una interrupción temporal de las funciones encefálicas causado principalmente por la actividad neuronal excesiva e incontrolada. En cambio, la epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes. Así que vean esa diferencia. La epilepsia, como tal, sí, es un conjunto de convulsiones recurrentes o convulsiones epilépticas o crisis epilépticas o crisis convulsivas recurrentes. Aquí Gayton no marca mucho las definiciones, pero yo les voy a dar un tip. En algunas literaturas marca que una epilepsia se va a considerar cuando las crisis convulsivas, las crisis epilépticas, sean bueno, sucede una crisis epiléptica y de ahí suceda otra con diferencia de 24 horas sucedida. Así que dos o más convulsiones o crisis epilépticas o crisis convulsivas sucedidas en un intervalo de más de 24 horas entre una y otra, epilepsia, hasta no demostrar lo contrario, obviamente. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, pues aquí Gayton hace esta división, pero pues siento que no es tan necesaria. Pero bueno, las manifestaciones clínicas de una convulsión son desde experiencias apenas perceptibles como convulsiones espectaculares. Y la epilepsia como tal son manifestaciones heterogéneas, síntomas ya sea breves y casi indetectables hasta periodos de vigorosa agitación o convulsiones. Finalmente, las manifestaciones clínicas es lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta, la epilepsia, que es la enfermedad crónica, tiene dentro como característica de manifestación clínica a la convulsión o crisis epiléptica. Así que esa parte, pues no se diferencia mucho. Ahora, hablando sobre las causas, aquí sí es importante, porque no es lo mismo, como lo habíamos dicho, que solamente te pase una convulsión o una crisis epiléptica en tu vida o varias repetidas, eso ya es epilepsia. Ya lo quedamos en claro, ya está en clarísimo aquí. Entonces aquí en las causas, principalmente aquí varía mucho porque las convulsiones o crisis epilépticas te pueden dar por muchísimas causas, como son trastornos agudos electrolíticos, hipoglucemias, fármacos, eclampsia, sí, es una de las partes muy importantes esta de la eclampsia. De hecho, dentro de la definición de eclampsia viene que la paciente embarazada o posembarazada um, tenga convulsiones, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva o incluso una infección en las meninges, meningitis. Sobre el caso de la epilepsia, aquí sí son un poquito más puntuales, ya que, y de hecho van a diferenciarse, si ustedes se dan cuenta, las causas que te da una epilepsia, ¿sí? Es decir, convulsiones recurrentes, a solamente una convulsión o crisis epiléptica. De hecho, el tratamiento es muy diferente. Como para una crisis epiléptica, pues tratando la causa. En la epilepsia es lo mismo, solamente que es un poquito más difícil diferenciarlo de qué causa está causando esta epilepsia, ya que aquí en la epilepsia son múltiples causas. Pueden ser un traumatismo en el cerebro que haga una lesión cerebral, un tumor, una infección, cambios degenerativos o factores hereditarios, que eso es una parte bien, bien importante, esos factores hereditarios en la epilepsia. Porque si mi papá tiene epilepsia, seguramente yo voy a tener epilepsia o voy a tener esa carga genética de epilepsia.
En la epidemiología, pues nos dice Gayton que, ¿sabes qué? Son comunes, bueno, puede ser que el 5 al 10% de la población en general, al menos una convulsión en su vida va a tener. O sea, no se va a salvar de una convulsión, la va a tener. Ojo, hay que diferenciarla de otros tipos de, pues, desvanecimientos que a lo mejor se pueden tener, como son el reflejo vasovagal, ¿sí? Que hay una tablita diferenciadora que es importante que ustedes la vean. Pero en este caso, una convulsión o crisis epiléptica le va a suceder a un 5 a 10% de toda la población, sí o sí, una vez en su vida. ¿Por qué? Por todas estas causas. ¿Y sobre la epilepsia qué pasa? En la epilepsia 1% de la población tiene esta enfermedad. Y ustedes dirán, "Ah, 1% es muy poquito". No, son 65 millones de personas. Imagínense la cantidad. Es 1% de la población tiene epilepsia. Así que sí o sí se van a encontrar con una paciente o con un paciente con epilepsia en su vida, en su consulta. Así que es bien importante que ustedes vean a esos pacientes y vean, identifiquen bien. La palabra epilepsia, algo interesante de esto es que la palabra epilepsia proviene de un verbo griego que no sé pronunciar, que se llama pero que significa siendo presa de fuerzas del exterior. Y esto es interesante porque antes pensaban, cuando todavía no conocían esta enfermedad, hace muchísimos años atrás, que esta enfermedad pues era como un castigo divino, ¿no? Porque te portabas mal, porque no lavabas los trastes, porque no hacías tu cama, pues te daba epilepsia, ¿vale? Pero obviamente sabemos que ahora no lo es, ya hemos visto las causas. De hecho, vamos a ver el origen de una crisis epiléptica. ¿Cuál es el origen de estas crisis? Bueno, lo básico, la base del origen de la crisis epiléptica, o la fisiopatología de esta, es este enunciado que se tienen que grabar. Es provocado por la perturbación del equilibrio normal entre las corrientes inhibidoras y excitatorias, que finalmente generará una actividad neuronal excesiva e incontrolada. De hecho, aquí está el cerebro. Véanlo aquí. Normalmente, como lo hemos visto a través de todas estas clases, existen corrientes que son o zonas que inhiben y zonas que excitan al cerebro. Pero algo importante que a lo mejor no hemos hecho énfasis es que todas estas zonas inhibitorias y excitatorias están a la par, están en un equilibrio, están en la famosísima homeostasis, para que ni tú ni tu mano empiece a temblar de repente, como una persona con Parkinson, o empieces a pensar o ver cosas que no existen como una persona en esquizofrenia, ¿sale? Finalmente, estas dos están en homeostasis. Tanto hay zonas inhibitorias y zonas excitatorias. Las excitatorias pues, están estimulando y las inhibitorias evitan esto. Hasta ahí todo claro. Pero se cree que hay factores que van a generar un aumento en las convulsiones o en la crisis epiléptica, que generarán una crisis epiléptica. Y estos factores o estos fármacos inclusive se llaman epileptógenos, epileptógenos, perdón, elipto- epileptógenos. Estos factores epileptógenos van principalmente o son de dos maneras. Una es excitan zonas excitatorias. Esos fármacos o factores eliptógenos van a estimular a las zonas excitatorias y obviamente van a ganarle a las zonas inhibitorias. Y las zonas inhibitorias van a decir, oye, te estás excitando mucho, yo no puedo inhibir todo esto y se va a generar la crisis epiléptica. Pero también puede ocurrir otra cosa. Los fármacos o factores eliptógenos también pueden ser por situaciones que inhiben zonas inhibitorias y que obviamente
generan que las zonas excitatorias estén prevaleciendo y se estén estimulando. Pero aquí, de hecho, esto en general es la fisiopatología de la crisis epiléptica. De hecho, ya si ustedes se quieren meter un poco más específicos y así, es también hablando de neurotransmisores, el neurotransmisor que es estimulador o excitador por excelencia es el glutamato y el inhibidor es el GABA. Así que estas desregulaciones entre estos neurotransmisores también van a generar una crisis epiléptica. Pero quiero decirles desde ahorita que las crisis epilépticas son multifactoriales, o sea, las causas, la parte fisiopatológica es multifactorial. De hecho, les acaba de decir que una de las partes que genera una epilepsia, ¿sí? Una enfermedad con varias crisis epilépticas, es un factor hereditario. Y esos factores hereditarios, ¿dónde creen que están los problemas, digámoslo así, de síntesis de proteínas? Exactamente, compañeros. En los receptores, por ejemplo, GABA, en los receptores de glutamato, en los receptores que permiten la apertura de canales de calcio, de sodio, en los, ¿cómo se llama? En las neuronas. Pero bueno, no nos detengamos aquí, lo vamos a ver un poquito más adelante en los fármacos, en cómo se trata la epilepsia, pero sabemos que hay fármacos o factores eliptógenos. Ahora vamos a ver los fármacos o factores antiepilépticos, que finalmente son los que van a evitar que demos una crisis epiléptica. Aquí, pues, pausa el video, piensen cuáles sean esos factores. ¿Qué tendrían que hacer para parar una crisis epiléptica? Una vez que ya pensaron, ahora sí, los factores antiepilépticos son factores que inhiben zonas excitatorias, ya que obviamente va a haber zonas hiperexcitadas y estos factores van a inhibir esas zonas excitadas. Pero también puede haber factores que promuevan o que exciten zonas inhibitorias y le dicen, oye, ponte a chambear e inhíbete las zonas excitatorias o hiperexcitadas que se están ahí poniendo bravas. Entonces, ya tenemos fármacos o factores liptógenos y fármacos o factores antiepilépticos. Y algo sumamente importante que tienen que saber es que las personas que tienen una lesión, ya sea un traumatismo, un accidente cerebrovascular o una infección, van a generar una zona eliptógena, un factor eliptógeno, ¿sí? Pero que esto puede suceder, por ejemplo, el traumatismo o la infección puede suceder, no sé, cuando el paciente fue niño, ¿no? Cuando fue un neonato, cuando fue un recién nacido, y pasar desapercibido y empieza las convulsiones y el diagnóstico de epilepsia cuando él tiene 10 años, cuando tiene 15 años, cuando tiene 18 años. ¿Por qué? Porque esa lesión cerebral está generando esa convulsión. Así que bien importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya entren a la parte clínica, siempre deben de preguntar todos estos factores o todos estos antecedentes clínicos del paciente para saber si están ante un caso sospechoso de epilepsia, que te diga el paciente, no, es que yo estuve intubado, yo tuve dificultades para nacer, yo necesité de oxígeno, de intubación cuando, cuando fue recién nacido. Y entonces ya empieza a pensar, probablemente tuvo infección, ¿por qué estuvo intubado? Probablemente tiene una lesión cerebral y apenas está apareciendo la crisis epiléptica o la lesión cerebral, apenas está generando eso, porque finalmente una lesión cerebral es un factor
el iptógeno. La crisis epiléptica o las crisis epilépticas se pueden dividir en dos principalmente, focales o parciales, o también dichas parciales, que solamente, como su nombre lo dice, focales, parciales, suceden en una sola parte del hemisferio y en una zona específica, ya sea de la corteza o de la parte subcortical, debajo de la corteza. Específicamente ahí, ahí nada más se mantiene. Aunque, ojo, una crisis epiléptica focal donde solamente el foco, el hiptógeno está ahí, puede empezar a estimular las neuronas que están alrededor y esa propagación eliptógena empieza a llegar hasta el tálamo y en el tálamo sabemos que está el sistema talamocortical y el sistema talamocortical puede estimular a todo el cerebro y generarnos una crisis epiléptica generalizada. Una crisis epiléptica generalizada es la segunda eh, el segunda eh, parte en la cual se puede dividir la crisis epiléptica. Entonces tenemos focal y la otra es generalizada. La generalizada, la diferencia de la focal es que la generalizada, como su nombre lo dice, es de manera amplia en toda la corteza cerebral y en partes subcorticales y abarca los dos hemisferios cerebrales. Eso es pregunta de examen. Abarca los dos hemisferios cerebrales, es en todo el cerebro, generalizada. Focal, solamente una parte del cerebro, ya sea la corteza o las partes subcorticales. Pregunta de examen. Así que esto no viene el Gaiton, pero a lo mejor les puede servir un poco para darles un poco más de contexto. Y es que no solamente las crisis epilépticas se clasifican en focales y generalizadas, eso digámoslo así, lo conoce todo el mundo. Pero de ahí estas crisis o estas clasificaciones se vuelven un poquito más complejas. Y de hecho, para diagnosticarlas así, así sumamente, digámoslo, exacto, pues es muy difícil, porque tienes que ver al paciente convulsionando en una cámara y pues tú tienes que estarle regresando cuando grabes el video de la persona convulsionando y analizarlo paso por paso y decir, ah, mira, aquí movió esto y eso y esto. Y entonces eso lo hace una crisis generalizada, motor tónico-clónica, etcétera, etcétera. Todo eso. Así que quédense con eso. Focal o parcial, generalizada. Pero ¿por qué les muestro este enfoque, digámoslo así, clínico y un poquito más avanzado? Porque si ustedes se dan cuenta, las crisis focales o parciales se van a subdividir. De hecho, ahorita vamos a hablar de esa subdivisión, pero les quiero adelantar que se dividen en dos: conservada, con la conciencia conservada o preservada y con la conciencia alterada. Así es, compañeros. Una persona, cuando se está convulsionando, cuando le está dando una crisis epiléptica focal o parcial, puede estarse dando cuenta que a lo mejor su mano se está moviendo de manera rara y él como de, pues estoy consciente, pero mi mano se está moviendo de manera rara. ¿Qué está pasando? Sí, compañeros. O puede suceder lo contrario. Se puede empezar a convulsionar y puede dejar de tener conciencia de ello. No se acuerda de nada. Así que las focales o parciales se dividen en eso, a diferencia de las generalizadas. Las generalizadas, sí o sí, grábense bien esto. Las generalizadas siempre están acompañadas por la pérdida de la conciencia. Siempre van a perder la conciencia estos pacientes. ¿Por qué? Por la fisiopatología que ahorita veíamos un poco, en el cual las personas pierden todo, o bueno, el, digámoslo así, se estimula todo el cerebro, todas las partes subcorticales, y entonces se pierde toda la conciencia de este paciente. En las crisis focales o parciales se les dice actualmente, ojo, actualmente se les dice focales con conciencia preservada o focales con conciencia alterada. Antes, antiguamente, se les conocía a las que
preservaban la conciencia como crisis parciales simples y lo pueden encontrar en libros así, como crisis parciales simples, es una conciencia preservada. Y una crisis focal con conciencia alterada o que perdió la conciencia se denomina también como crisis parcial compleja. Así que compleja, perdió la conciencia. Simple, no la perdió. Y de ahí se subdivide, a su vez, por las manifestaciones clínicas, ya sea motoras o no motoras. Pero les digo, eso no se metan en rollos aquí, nada más tienen que saber las dos partes principales. También algo importante que aquí dice es que una crisis epiléptica focal puede convertirse en una generalizada o tónico-clónica. Pero ahorita lo vamos a ver cómo es que sucede eso. Vamos a empezar con las crisis epilépticas focales o también llamadas parciales. Estas se caracterizan por la región. La región en la cual sucede el foco eliptógeno es en una zona pequeña y localizada de la corteza o de estructuras más profundas, como son el tronco encefálico o el tálamo, etcétera, etcétera. Y algo característico de las crisis epilépticas focales es que las manifestaciones clínicas se van a reflejar en la función que se esté afectando o donde se esté generando la crisis epiléptica o el foco eliptógeno. ¿Cómo, compañeros? Si ustedes han visto los otros capítulos o han de conocer las funciones de cada una de las partes de nuestros lóbulos, conocerán qué hay dentro de esos lóbulos. Existen la división de las cortezas. Así que, así a grandes rasgos, por ejemplo, sí, vamos a suponer, el foco, el liptógeno, sucede en la parte del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tenemos a la corteza motora. Entonces, si se estimula la corteza motora, pues va a haber convulsiones de tipo motor, manifestaciones clínicas motoras, tónico-clónicas, tónicas, se va a empezar a mover su brazo incontroladamente o se va a poner tenso, que eso es lo tónico. Pero si la crisis eh, epiléptica focal sucede en el lóbulo occipital, ¿qué creen que pase? ¿Qué corteza hay? Exactamente, la corteza visual. Y oye, pero pues la corteza visual, ¿qué? ¿Va a hacer que yo me mueva? No, compañeros. También estas personas pueden empezar a tener alucinaciones visuales, porque se está estimulando esa corteza en el lóbulo temporal. Por ejemplo, tenemos varias partes. De hecho, tenemos la corteza auditiva, entonces la persona va a empezar a hacer alucinaciones auditivas. Pero también, si nos metemos un poquito más adentro del lóbulo temporal, ya tenemos, digámoslo así, en la parte interna, tenemos ya a estructuras como el hipocampo, el sistema límbico, que guardan información importante y lo veíamos de la memoria. Y es que algo bien característico que a lo mejor en otros videos no lo hemos platicado es que nosotros en la amígdala, por ejemplo, en la amígdala, en el hipotálamo, todo ese sistema límbico guarda ciertos automatismos. ¿Qué son esos automatismos? Dirás. Y de hecho, ahorita lo vamos a ver. Los automatismos son como funciones motoras pregrabadas que todo ser humano tiene. Como por ejemplo, masticar, deglutir, en algunos andar en bici. Y todas esas funciones, digámoslo así, ya están automatizadas. Tú cuando estás comiendo no te estás dando cuenta o no dices, oh, tengo que cerrar la boca y abrirla, tengo que cerrar la boca y abrirla para morder. No, eso lo has memorizado, pero para memorizarlo, para recordarlo, utilizas el hipocampo para recuperar la información. Entonces, finalmente,
Se estimulan estas zonas y provocan el automatismo. La persona empieza a masticar de la nada, así como ustedes eh, lo piensan así, masticar de la nada, sin que se dé cuenta. Y así sucesivamente podemos venir y describir cada función, etcétera, etcétera. Pero son miles. Así que, nuevamente, regresando, la crisis epiléptica focal sucede en un área pequeña, localizada, importante. Y la característica de una crisis epiléptica, y se cree, tanto de las crisis epilépticas focales, es que el inicio sucede porque el foco eliptógeno está formado por circuitos reverberantes. Y nuevamente, si ustedes no han visto qué es un circuito reverberante, no se preocupen, aquí lo vamos a explicar rápidamente, pero hay una clase completita de circuitos neuronales que aquí está en mi canal, ustedes la pueden ver. Pero un circuito reverberante es que una neurona estimula a otra neurona y esta neurona vuelve a estimular a la neurona que estimuló, o que la estimuló, perdón, y hace un circuito reverberante, un circuito infinito. Entonces, esa es la base, o una parte, les digo, una parte de de las causas por las cuales sucede un foco eliptógeno. Además, obviamente esta neurona puede empezar a estimular a otras neuronas, no del foco leptógeno, sino que de otras zonas y empezar a generar estimulaciones a otras partes, ¿sí? A otras partes. Puede, por ejemplo, viajar al otro hemisferio, ¿sí? A través del cuerpo calloso, o puede bajar aquí al tálamo y cuando llega al tálamo, les decía, activa toda la corteza por el sistema talamocortical y nos puede dar una crisis generalizada. Pero, ¿cuál es la causa de las crisis epilépticas focales principalmente o de que se generen estos focos? Bueno, las causas derivan principalmente de tejido cicatricial del encéfalo, que finalmente este tejido, que es este de aquí, va a ejercer tensión sobre el tejido neuronal ya adyacente y va a estimularlo. Otra de las situaciones puede ser un tumor que comprime el área del encéfalo y nuevamente lo puede estimular. El otro es un área destruida de tejido encefálico que también puede generar un sistema de reverberancia y estimular al cerebro. Y otro, que es una de las partes interesantes que les decía, son circuitos locales que cuando se va creando, digámoslo así, el cerebro, las neuronas se van o los circuitos neuronales se van desorganizando y entonces van estimulando cosas que no deberían de estimular y son congénitos o son hereditarios también. Así que importante, estas lesiones van a favorecer las descargas extremadamente rápidas de algunas zonas eliptógenas y van a suceder principalmente por circuitos reverberantes y que pueden afectar a zonas continuas. Eso es lo que tienen que saber. Pero, como les decía, algo bien interesante es que el foco eliptógeno puede crearse en la corteza motora y darnos síntomas o manifestaciones clínicas motoras. Pero también puede crearse, por ejemplo, en otra zona y viajar ese estímulo hacia la corteza motora. Y tanto viaje a la corteza motora o como estimule a la corteza motora, hay uno de los, digámoslo así, manifestación clínica o de hecho es considerada un tipo de crisis epiléptica focal que se caracteriza por que se estimula a la corteza motora iniciando desde esta zona de aquí, donde está el pulgar. Porque hay que recordar que la corteza motora está dividida, si ustedes recuerdan, está dividida por todas las áreas que se inerva, desde lo más exterior, que es lo más, digamos, lo superior de la persona, hasta lo más medial, que digámoslo así, es las zonas más inferiores
de la persona. Entonces, si nosotros, esta crisis epiléptica se caracteriza por estimular o iniciar en la mano y entonces el paciente empieza a como tener temblores en la mano y esos temblores empiezan a ascender, ¿sí? Empiezan a ascender ascienden por el brazo, el antebrazo, ¿sí? Por el antebrazo, el brazo, por el hombro, el tronco, y después se van hacia abajo, hacia la cadera, la pierna, los dedos de los pies, ¿sí? Y esa convulsión, que ojo, es hemilateral, es decir, de un solo lado. Aquí estamos viendo el hemisferio derecho, supongamos que este es el hemisferio derecho. Entonces, si se está generando la convulsión en el hemisferio derecho, ¿qué zona se está generando la convulsión? Exacto, compañeros, en el lado izquierdo, por el sistema piramidal del entrecruzamiento de las pirámides. ¿Sí? Eso es básico, importante. Así que si ustedes les dicen, no, es que mi paciente empezó a convulsionar del lado derecho, pues entonces tienes que pensar que a lo mejor probablemente la convulsión está del lado izquierdo o el foco eliptógeno está del lado izquierdo. Aunque aquí, como ustedes pueden ver, está viajando hacia el otro lado. Esto se llama marcha parkinsoniana o se llama así la crisis epiléptica focal, marcha parkinsoniana, caracterizada por el estímulo de la corteza motora que inicia desde el pulgar y que asciende de acuerdo a la cartografía de Penfield-Ramsey. Así se lo pueden preguntar y así lo pueden responder. También la marcha parkinsoniana no solamente puede ir desde la mano hacia el pie, sino que al revés, puede ir desde el pie hacia la mano. Perfecto, ¿vale? Y como dato también importante, una crisis epiléptica focal puede empezar a crecer, a crecer, a crecer hasta llegar al tálamo. Y en el tálamo convertir todo esto en una crisis generalizada. Como les decía, compañeros, la crisis focal se caracteriza por dividirse en parciales simples o parciales complejas. Las parciales simples son las que se caracterizan por no tener un cambio en la conciencia. O sea, la persona no pierde la conciencia, se está convulsionando y él está así como de, "Uy, ¿qué me está pasando?" Y la compleja pierde la conciencia y se convulsiona. ¿Vale? ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias fisiopatológicas. Primero, lo primero que sucede, vamos a ver cómo sería una crisis epiléptica paso a paso, una crisis epiléptica focal paso a paso. Primero, lo primero, y se inicia por un aura. Normalmente esas crisis epilépticas focales pueden tener un aura o no lo pueden tener. ¿Y qué es eso de un aura? Bueno, un aura es como una premonición, como que el paciente dice, es que, ¿sabes qué? Ya me voy a convulsionar, o sea, ya viene la convulsión. Eso está caracterizado o manifestado por él como un miedo inminente o como alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales. Pero quiero que quede claro esto. Esta aura, cuando está sucediendo, ya está sucediendo en sí la crisis epiléptica. Ya está iniciando, solamente que se está estimulando una pequeñita parte. El paciente todavía está iniciando la crisis epiléptica, pero ya el aura ya forma parte de la crisis epiléptica. Y eso es importante, compañeros, porque el aura lo tienen que identificar bien. Cuando ustedes hacen una anamnesis o cuando ustedes interrogan a los pacientes por una probable crisis epiléptica, ustedes tienen que decir, oiga, pero antes de la convulsión, siente como que se va a convulsionar, siente como miedo, siente importantísimo. De ahí, obviamente, sigue ya la convulsión. Aquí, pues, se diferencia entre parcial, simple y parcial compleja. Normalmente las crisis epilépticas focales suceden en el lóbulo temporal, pero como ustedes se habrán dado cuenta, la simple mantiene la conciencia y la compleja no. ¿Por qué? Bueno, esto se debe
porque la parcial simple ataca una sola o bueno, más bien sucede el foco eliptógeno en una zona focal así, bien focal, bien focalizada y por eso no afecta la conciencia. Pero las parciales complejas que afectan la conciencia, aparte de estimular al lóbulo temporal, también estimulan a la porción límbica. Estructuras como el hipocampo, la amígdala, el tabique y las porciones de la corteza temporal son estimuladas. Entonces, cuando son estimuladas estas zonas, de hecho, aquí faltan más. Están también el tálamo, ¿sí? Pero cuando son estimuladas estas, es seguro que la persona, su nivel de conciencia disminuya o se vea afectado. Y es por eso la diferencia, porque la parcial simple afecta un foco y la parcial compleja afecta un foco, sí, pero también afecta otras partes esenciales para que tú te des cuenta de las cosas que están pasando a tu alrededor. De ahí digámoslo así, las diferencias de las manifestaciones clínicas entre una u otra. Y es que la parcial simple se caracteriza por signos motores, que pueden ser sacudidas rítmicas o movimientos tónicos de anquilosis de una parte del cuerpo. Se empieza a mover la parte ya sea tónica, ya sea tónico-clónica o clónica, se empieza a mover esa parte, pero tú estás bien consciente que se está moviendo y como de, oye, espérame, me estoy convulsionando, ¿vale? Y en la parcial compleja se caracteriza su manifestación más característica, grábenselo bien, es que suceden automatismos. La persona pierde la conciencia y empieza a generar automatismos, como cuáles, chasquido de labios, ¿sí? O movimientos de mascar, empieza a mascar de la nada, pero tú le haces, oye, oye, y él bien perdido, ¿sí? ¿Por qué? Empieza a estar masticando y masticando. Son movimientos repetitivos extraños, son automatismos, como les digo, empieza a lo mejor a hacer el movimiento de andar en bici con sus pies y eso nuevamente es un automatismo que sucede por una crisis parcial compleja que afecta, además del lóbulo temporal, a la porción límbica, hipocampo, etcétera, etcétera, etcétera. En una crisis epiléptica focal, específicamente en la parcial simple, se diferencia en el electroencefalograma de dos cosas. Ustedes van a poder ver un electroencefalograma y van a decir, "Ah, esto es una crisis epiléptica. Aquí está el foco epileptógeno". Primero, es una sonda rectangular de baja frecuencia que sucede en un segundo. Esa onda de rectangular de baja frecuencia sucede o puede suceder de 2 a 4 veces por un segundo. Esta gráfica es de un segundo, o sea, de aquí a acá hay un segundo. Entonces, vean que aquí está la onda rectangular de baja frecuencia y está sucediendo en este electroencefalograma 3 veces. Pero además está las ondas ocasionales superpuestas que pueden suceder hasta 14 veces en un segundo. Y estas son las que ustedes ven acá. Y eso, compañeros, bueno, más bien los expertos, los neurólogos que ya tienen tiempo viendo todos estos electroencefalogramas, dicen, este paciente está teniendo una crisis convulsiva en tal lóbulo, en tal sección, en tal, etcétera. Pero esto es, digámoslo así, la característica, por si les preguntan, ¿cómo se ve una crisis epiléptica focal? Pues en un electroencefalograma, pues por ondas rectangulares de baja frecuencia y ondas ocasionales superpuestas. Se acabó. Las crisis epilépticas focales se tienen un periodo poscrítico, posictal también se le llama, en el cual la persona, en esta parte, la persona que perdió la conciencia, pues dice, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? No recuerdo, ¿no? Tiene un poco de amnesia. Y la persona que sufre una parcial simple, pues no tanto. Pero este periodo posictal es importante porque es un periodo pequeño, ¿sí? No es tan impactante como el que vamos a ver que le sucede al paciente con crisis generalizada. Pasamos a la crisis epiléptica generalizada.
La crisis epiléptica generalizada se caracteriza por descargas neuronales difusas, incontrolables y que contiene o que suceden esas crisis en los dos hemisferios cerebrales. Grábenselo bien, dos hemisferios cerebrales. Aquí está, ¿no? La crisis epiléptica. Y aquí están sucediendo en los dos hemisferios cerebrales esa crisis. Pero también las crisis epilépticas generalizadas se dividen en dos o subdividen en dos, de acuerdo a las manifestaciones motoras que se están teniendo. Se dividen principalmente en convulsiones tónico-clónicas o también antes, mucho antes, ya llamadas gran mal y crisis de ausencias o pequeño mal. ¿Por qué les pongo la definición antigua? Porque pues hay gente que a lo mejor no se va a actualizar, va a utilizar esos términos, gran mal, pequeño mal, pero ustedes saben que es pequeño mal, crisis de ausencia, gran mal, tónico-clónica. Cada una tiene diferencias motoras y por eso obviamente se subdividieron. Pero las dos son crisis epilépticas generalizadas. Las dos son o suceden en el hemisferio, en los dos hemisferios, izquierdo y derecho. Vamos a ver las diferencias de cada una de estas. Tónico-clónica o gran mal. Primero, hay que saber que las dos generan pérdida brusca de la conciencia, que es la característica básica de una manifestación clínica de una crisis epiléptica generalizada. No, es que el paciente vino y o mi familiar perdió la conciencia. No sabía nada, pum, se perdió, perdió la conciencia. Y es brusca esa pérdida de conciencia en las dos, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver las diferencias. En la tónico-clónica oral mal, primero, el estímulo que sucede en el cerebro es en los dos hemisferios y en las cortezas cerebrales, principalmente en la corteza motora. Es por eso sus características, sus manifestaciones clínicas. De hecho, este es un electroencefalograma de una convulsión tónico-clónica. Vean toda la estimulación que se está teniendo y se caracteriza el electroencefalograma de una convulsión tónico-clónica por alto voltaje y ondas sucesivas o frecuencias altas. Frecuencias altas y alto voltaje. Observado en todas las regiones del encéfalo e inclusive en la médula espinal. Y esto nos da como resultado una característica de manifestación clínica que es la convulsión tónico-clónica. ¿Cómo es esta manifestación? Por si se las preguntan. Bueno, comienza primero, ojo, con síntomas tónicos. Es decir, el paciente se pone rígido primero. Se pone rígido. Se pone rígido, rígido, rígido. Y después le sigue los síntomas tónico-clónicos. ¿Qué? El paciente se va relajando, pero otra vez se pone rígido. Se va relajando, rígido. Y eso hace esa parte tónica y clónica de esos movimientos. Y esa es la característica, compañeros, manifestación clínica. Pero ojo, algo importante que tienen que saber es que inicia con síntomas tónico-clónicos. No es como que va directo a los síntomas tónico-clónicos a convulsionar sucesivamente. No, primero como que se contrae todo, se pone rígido y ya después empieza a esa, eh, pues, convulsión como ustedes la conocen o como a lo mejor la han visto, que se empieza como a mover sucesivamente. También se ha observado que en estas tónico-clónicas se puede morder la lengua, se puede generar cianosis porque empieza a haber una hiperventilación, ¿sí? Porque obviamente se empiezan a estimular todas las partes de los músculos, también los músculos respiratorios, y la persona empieza a tender a hacer cianosis, a que se contraigan, a que no genere una adecuada ventilación. Micción y defecación, ya que como todo el cerebro está estimulándose, ¿quiénes creen que también se puede estimular?
Pues el sistema simpático, parasimpático, que están controlados por el hipotálamo y otras estructuras. Entonces, claro que el paciente se puede orinar, claro que puede defecar mientras está convulsionando. Y de hecho son manifestaciones o cosas clínicas que deben de preguntar, oiga, y no le van a decir, oiga, hizo pérdida de esfínteres, porque no le van a entender, pero pueden decirle, oiga, ¿y si hizo pipí? Oiga, ¿y si hizo popó? ¿Por qué? Porque ahí nos van a decir, estamos ante una tónico-clónica. Es probable que estas convulsiones paren por una inhibición activa que dice, oye, ¿sabes qué? Todo el cerebro se está excitando, excitando. Oye, ¿sabes qué? Mete el freno de mano, páralo. Pero aún todavía no se sabe mucho sobre esta inhibición activa. Después de de ese estímulo en todo el cerebro, imagínense, estimular a todo el cerebro, sucede una depresión postcrítica o posictal también se le llama, que dura varios minutos. Es un estado de estupor caracterizado por fatiga que lo hace dormir a esa persona por horas. Entonces pueden decirle, no, es que después de esa convulsión, mi paciente se echa a dormir. Pues es que imagínense, tener todo ese estímulo en el cerebro. Las causas de tónico-clónicas de estas convulsiones son principalmente idiopáticas y la segunda son hereditarias. De hecho, una de cada 50 a 100 habitantes tiene una convulsión tónico-clónica que es hereditaria, pero idiopática es que no se sabe el por qué. Pero, pues obviamente, si no se sabe el por qué, es porque todavía no han descifrado cuál es la causa verdadera. Y entre ellas puede haber muchísimos factores. Algunos que a lo mejor no hemos visto son los hereditarios o los moleculares, los que suceden dentro del cerebro. Los factores eliptógenos o los que van a estimular o que se pueda generar una crisis convulsiva en estos pacientes y desencadenarlo pueden ser estímulos emocionales intensos, la alcalosis, la fiebre o ruidos estruendosos o destellos luminosos. Es por eso que en algunos videojuegos principalmente o cuando vemos algún video específicamente de música o algo así, nos dicen, alerta, porque hay estímulos luminosos. Si tiene una persona con epilepsia, no la pongan a ver eso. Por eso. Por eso porque es un factor eliptógeno. Ahora vamos a ver las crisis de ausencia o pequeño mal, que de hecho es un pequeño mal, porque a diferencia de las tónico-clónicas, las del pequeño mal son como de hecho, probablemente tienes que estar como hablando con la persona para que te des cuenta. ¿Por qué? Porque miren, la tónico-clónica puede durar de 3 a 4 minutos. De hecho, algo importante, y se los voy a adelantar, sí, me voy a ir unos semestres más adelante, pero es importante que ustedes lo sepan. Cuando una convulsión, ya sea tónico-clónica, pequeño mal, dura 5 o más minutos, se considera una crisis epiléptica. Y eso es de riesgo, porque el cerebro no se va a parar, va a seguir convulsione y convulsione y convulsione y convulsione y va a cesar, pero no por una inhibición activa, sino por la muerte encefálica de todo el cerebro. Necesitas fármacos para inhibirlo. Ahorita vamos a ver esos fármacos, pero sí es importante que ustedes lo conocen, que ustedes conozcan esa crisis. Pero bueno, les seguía contando. Crisis de ausencia o pequeño mal. A diferencia de la tónico-clónica, esta dura un poquito menos, dura segundos, cuestión de segundos. Y de hecho, esta no, ojo, no va a hacer que muevas o que generen síntomas tónicos o síntomas tónico-clónicos. No, esta persona va a estar hablando contigo y va a empezar a mantener una mirada fija. Se va a quedar fijo, así, mirada fija. Y después va a tener contracciones musculares en la cara. A lo mejor empieza a hacer como un tic nervioso en la cara
Y tú le vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Y no te va a responder, ¿eh? No te va a responder porque recuerda, hay una pérdida brusca de la conciencia, ¿no? Se fue al infinito, ¿sí? Se fue. Mirada fija y contracciones musculares en la cara, característica de pequeño mal. Y aquí se ve reflejado en un electroencefalograma. Les muestro primero el electroencefalograma porque estas dos características, que es espiga y onda, que es la característica de un patrón en el electroencefalograma de una crisis de ausencia o pequeño mal, se ve reflejada en la causa que se está generando en el cerebro. Vean, aquí hay una onda que es esta de aquí, ¿no? Se ve. Y hay una espiga. Pero ¿qué la crean en el cerebro? Bueno, se cree que las ondas que suceden en un pequeño mal son provocadas por el estímulo del sistema talamocortical, este que ustedes ven acá, del tálamo y que manda información hacia la corteza. Ya que todo el sistema se estimula, la persona pierde la conciencia totalmente, pero obviamente no se estimula la corteza motora, sino que simplemente se pierde. Y por eso es que vemos a la persona perderse, perder la conciencia, una mirada fija, ¿vale? Después vemos cómo hay un pico o una espiga más bien. Esta espiga, que finalmente es una disminución del voltaje, es generada por una inhibición o por el estímulo de efectos inhibitorios que son dados principalmente por el sistema GABA que está aquí, que lo habíamos visto en el núcleo caudado, en el globo pálido, en el putamen, que está implicado en la inhibición de estos sistemas. Y por eso vemos la espiga o la descendencia del voltaje. Así que ya saben, onda es formada por el sistema cortical. GABA, perdón, espiga es dada por el sistema GABA en la crisis de ausencia o pequeño mal. Es por eso que la persona se queda ida. A diferencia de la tónico-clónica, las crisis de ausencia o pequeño mal no tienen como tal una depresión posictal o poscrítica, sino que estas personas hagan de cuenta que están hablando con ustedes, se quedan fijas y de ahí reanudan. Y se quedan así como de, bueno, ¿y en qué? O sea, y entonces como te decía, o sea, empiezan así normal, no se dan cuenta, ni siquiera se dan cuenta de que perdieron la conciencia o que su mirada se quedó así fija en la nada y sucedió la convulsión, ¿no? Hasta que ellos, bueno, hasta que otra persona les dice, oye, es que te quedaste así, así, dado, es cuando ya les dicen, pero es una reanudación de las actividades previas. O sea, la persona no tiene cansancio, no siente nada, ¿vale? Esta crisis de ausencia o pequeño mal normalmente es encontrada en del 15 al 20% de los niños, así que es más común encontrarla en los niños. Y como les decía, puede durar de hasta 3 segundos, imagínense, hasta 30 segundos. O sea, tú ni lo puedes notar a menos que a lo mejor estés hablando con ese paciente. Finalmente, ya para terminar, compañeros, vamos a entrar al tratamiento de la epilepsia. ¿Cómo se cura la epilepsia? ¿O cómo se utiliza? Bueno, 70% aproximadamente de la epilepsia se cura a través de fármacos antiepilépticos, obviamente. ¿Por qué no les voy a hablar del tratamiento de las convulsiones epilépticas o de las crisis epilépticas? ¿No? Porque ya vimos que son causadas por algo externo, eclampsia, trastornos electrolíticos, etcétera, etcétera. El tratamiento de la epilepsia es otro rollo, es crónico. Así que la mayoría de los fármacos parecen principalmente bloquear el inicio o la extensión de estas convulsiones. Así que hay que recordar cuál es la causa de una epilepsia. La causa de la epilepsia es perturbación entre el equilibrio normal
de zonas excitatorias e inhibitorias que van a generar una actividad neuronal excesiva. Así que todos los sistemas que ustedes piensen que excitan y que podemos inhibir, es ahí donde los médicos, los farmacobiólogos, los químicos dijeron, "Ah, aquí le vamos a poder meter e inhibir estas zonas que excitan, pero también podemos meter fármacos que estimulen zonas que inhiben. Así que vamos a ver. Terminación presináptica, terminación posináptica, que es normalmente donde van a actuar estos fármacos, en las neuronas. Estos son los, digámoslo así, estructuras donde atacan o donde tienen efecto los tratamientos de la epilepsia. Canal de sodio dependiente de voltaje que se encuentra durante todo el recorrido de un axón. Esto porque sabemos que obviamente se tiene que mantener un potencial de acción durante todo el recorrido del axón y esto se hace a través de la apertura de los canales dependientes de voltaje. Así que canal de calcio, perdón, canal de sodio aumenta la excitación, aumenta la excitación. Ojo, ¿eh? Canal de calcio tipo T, específicamente que se encuentran en las neuronas del tálamo, también aumentan la excitación. El receptor GABA A específico, o sea, esto es muy específico, ¿eh? El receptor GABA A, que se encuentra en la terminación posináptica, es un receptor metabotrópico, es decir, bueno, básicamente es un receptor que utiliza el sistema de segundos mensajeros, ¿sí? Para estimular indirectamente, vamos a llamarlo así, el canal de cloruro. Y tenemos al receptor AMPA, pero algo importante, el receptor, perdón, el canal de cloruro, cuando se apertura y deja pasar dentro el cloruro, lo que va a hacer en esta terminación posináptica es inhibir, inhibir la terminación posináptica. El receptor AMPA, que bueno, el receptor GABA se estimula, ¿por quién creen? ¿Por quién creen que se estimule? ¿Por qué neurotransmisor se estimule? Exactamente, por GABA, por el neurotransmisor GABA. Y el receptor AMPA, esa sí se las puse difícil porque aquí no dice. Pero el receptor AMPA se estimula por el glutamato. Entonces el glutamato se une y estimula, también es un sistema metabotrópico. Y bueno, este receptor estimula indirectamente a la apertura de los canales de sodio. Y que estos canales de sodio van a generar la excitación de la terminal posináptica. ¿Ok? Por eso es que les decía en un inicio, neurotransmisor que es GABA, inhibe, neurotransmisor que es glutamato, excita. ¿Va? ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, uno de los tratamientos que se ha inventado es fármacos que inhiban al canal de sodio dependiente de voltaje, como cuáles, carbamazepina y fenitoína. Son fármacos que a lo mejor hasta en películas han visto. Carbamazepina y fenitoína es lo que hacen, inhibir al canal de sodio porque es excitatorio. Y eso hace que no se transmita, ¿no? No se transmita, no se extienda la convulsión. Otros son el etosuximida. Etoxucimida, canal de calcio tipo T. Inhibe el canal de calcio tipo T. ¿Y qué pasa con el receptor GABA? ¿Qué creen que hace el fármaco que se hizo para este receptor? ¿Qué creen? ¿Lo estimula? ¿Lo inhibe? Exactamente. Lo estimula. ¿Quiénes son estos? El fenobarbital, las benzodiazepinas, de esas famosísimas benzodiazepinas que nombramos. Ahí inhiben al receptor GABA, lo estimulan y generan la apertura de los canales de cloruro. Permiten la entrada de este e inhiben la terminación posináptica. Y eso hace que no se dé una sinapsis. Receptor AMPA, ¿lo inhiben o lo excitan los fármacos? ¿Qué creen que pase?
Exactamente. Lo van a inhibir. Uno de ellos es el perampanel, ¿no? Generando así que no se dé la excitación que normalmente hace este fármaco. Hay otros que de hecho tienen efectos múltiples o mecanismos múltiples, como son el valproato, el topiramato, que bloquean canales de sodio dependientes de voltaje, es decir, estos, y además incrementan los niveles de GABA en el encéfalo. ¿Para qué? Para inhibir la terminación postsináptica. O sea, hacen dos mecanismos para mejorar ese potencial, esa inhibición. Finalmente, la elección de los fármacos antiepilépticos es compleja y no todos los médicos están capacitados o tienen experiencia en recetarlos. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de epilepsia, de la edad del paciente y de otros factores, ¿sí? Pero en general, aquí les pongo los antiepilépticos que se han creado, algunos de ellos obviamente, su mecanismo que se cree que tienen y su indicación. Vean que algunos se utilizan en las crisis focales y también pueden utilizarse en las crisis tónico-clónicas, etcétera, etcétera. Algunos son específicos en las focales, vean, específicos en las focales. Eso le pueden poner pausa, lo pueden ver con calma. Eso es por tipos de fármacos, pero también hay tablas en las cuales se pueden observar divisiones por tipos de epilepsias, porque sí, compañeros, no todo en la vida es fácil. Hay muchísimas epilepsias y cada una de estas epilepsias suceden o son más características en algunas partes de la vida. Por ejemplo, las crisis de ausencia de infancia, ¿sí? O ausencia infantil o ausencia infancia, se dan entre los 4 y 10 años y son crisis de ausencia, ¿sí? ¿Qué, qué dijimos que eran las crisis de ausencia? Exactamente, crisis generalizadas. En un electrocardiograma se ven así en punta de onda, hiperventilación, se tratan con valproico, valproato, ¿no? Ausencia juvenil, esto lo pueden ver con más detalle. Finalmente, ahorita están viendo fisiología, fisiopatología, a lo mejor lo van a ver más adelante. Eso es importante. Cuando es médicamente intratable una de las situaciones con medicamento antiepiléptico, se da la cirugía. ¿Qué hacen? ¿Sabes qué? Agarran el foco epiléptico y ¡fum! Se lo extirpan a la persona. Una de las más famosas cirugías que se hace es esta, amígdalo-hipocampectomía, ¿sí? Aquí está una tabla de resumen en la cual resumimos por origen, por los síntomas, por la duración, por la recuperación, si hay o no hay, de los de las tipos de epilepsias, de los tipos más bien de crisis epilépticas que ustedes pueden encontrar. Y bueno, compañeros, eso sería todo. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos hasta el siguiente capítulo. No olviden de suscribirse para llegar a los 100.000 suscriptores. Y doy por inaugurado mi mes de septiembre, donde cumplo años. Así que cumplo años el 24 de septiembre. Así que pues ahí vamos a estar. En redes sociales me pueden seguir para ver todo ese rollo. Nos vemos. Adiós.